Bienvenidos todos a este live en el cual vamos a potenciar la creación de nuestros moldes por medio de Creo Tool Design y Mold Analysis. Esto va a estar, pues, la persona que nos va a acompañar hoy y nos va a ayudar con este live. Es Gabriel Valls, quien es ingeniero de diseño industrial. Ha trabajado realizando diseños y gestionando fabricación de diversos productos. Desde hace más de 2 años, está trabajando con PTC y es consultor de soluciones CAD y de realidad aumentada. Entonces, les recordamos que por favor mantengan sus micrófonos apagados, hagan las preguntas por medio del chat y pues al final le daremos un tiempo para que pues respondan las preguntas. Gabriel, ya te doy paso para que, bueno, te presentes un poco y pues comiences con esta presentación. Perfecto, gracias Santiago. Pues buenos días a todos y bienvenidos a esta charla de hoy, que como ven pues va a tratar sobre herramientas que hay presentes en Creo Parametric para todo lo que sería pues método de fabricación por moldeo, para piezas fabricadas mediante inyección de termoplásticos. Vamos a ver algunas de las funcionalidades, no todas, ya que al final pues Creo tiene una gran cantidad de elementos, incluso relacionados para este aspecto más específico, digamos, dentro de la fabricación, pero pues nos vamos a centrar, como ven aquí, en Mold Analysis y en Tool Design Extension. En cualquier caso, y como pues también para las personas a lo mejor que estén hoy asistiendo a este webinar y que quizás no conozcan bien Creo Parametric o lleven poco tiempo usándolo, simplemente pues a lo mejor no conozcan todo el potencial de Creo. Como suelo introducir, Creo Parametric no es simplemente pues, una herramienta de modelado 3D para diseño por ordenador, va bastante más allá. O sea, estamos hablando realmente de una plataforma integral de desarrollo de producto. Esto quiere decir que tiene funcionalidades a través de módulos, extensiones y herramientas inherentes ya del propio Creo que permiten abarcar pues, todas las fases de desarrollo de un producto, ya desde el inicio, donde vamos a concebir un producto, aquellas fases de conceptualización, desarrollo de primeras ideas y exploración de las mismas, pasando por un desarrollo del diseño en sí, detallando los aspectos del diseño del producto, y después pasando potencialmente a una simulación, utilizando herramientas de simulación que también hay disponibles dentro de Creo pues, para comprobar, validar, ¿no? Realizar incluso un prototipado virtual, digamos, de esta pieza para comprobar si efectivamente ha sido diseñada de acuerdo con las expectativas y necesidades, lo que se espera del funcionamiento de la misma, y pasando ya pues, lo que sería la etapa previa a hacer real de esta pieza, a la fabricación, preparar pues, el proceso de fabricación en sí. Y lógicamente las herramientas de las que vamos a hablar hoy están más relacionadas con esta última fase de preparación para la fabricación. Pero lo que quiero decir con esto al final es pues esto, que tenemos una gran cantidad de funcionalidades y herramientas que, aunque podamos hacer un uso de Creo Parametric mucho más, digamos, más sencillo o para elementos más concretos, pues para etapas quizás más iniciales de un diseño, de exploración, de modelado 3D, pues disponemos de una gran cantidad, una gran oferta, digamos, de soluciones y de módulos que nos permiten abarcar cualquier tipo de producto, de proyecto, incluso con toda la complejidad que necesitemos. La agenda, entonces, para la sesión de hoy, voy a empezar haciendo un breve apunte acerca de las herramientas, los módulos que hay presentes en Creo, que nos permiten precisamente pues, trabajar con piezas que vayamos a fabricar mediante moldeo, inyección de termoplásticos. Simplemente para nombrar al menos cuáles son estas distintas extensiones que abarcan asimismo pues, distintas etapas dentro de lo que sería la preparación para la fabricación mediante este método. Y después pasaremos ya a comentar concretamente de los dos módulos de los que trata la sesión de hoy, Mold Analysis y Tool Design. Pues comenzaremos revisando pues, de los desafíos, las dificultades, digamos, a las que se enfrentan las empresas que se dedican al diseño, ya sea de piezas adaptadas para la fabricación por moldeo o de los propios moldes en sí. Por tanto, usuarios, clientes de Creo, pues que nos han transmitido estas dificultades y que han sido
al final que pueden ser solventadas gracias al gran catálogo, digamos, de funcionalidades que presenta Creo-Parametric ligadas a este aspecto. Por tanto, estas soluciones, Mold Analysis, Tool Design, ¿cuáles son sus funcionalidades, sus capacidades que nos permiten hacer frente a estas dificultades propias, pues, de este método de fabricación que, desde luego, tiene muchos requisitos y puede ser muy complejo? Veremos también dos demostraciones sencillas, unos casos, unos ejemplos, ¿no? Unos casos de ejemplo, tanto para Mold Analysis como para Tool Design, pues para ver esta serie de funcionalidades y estas herramientas en acción en Creo-Parametric. Y terminaremos la sesión simplemente comentando, pues incidiendo sobre el valor añadido, ¿no? que aportan estas herramientas, y dando lugar en los últimos 5 o 10 minutos pues a la ronda de preguntas, que les recuerdo, como ya ha dicho Santiago, que pueden ir dejando en el chat de la sesión, incluso a lo largo de la presentación. Quizás ya alguna de ellas, incluso alguno de mis compañeros, pues, puedan ir respondiendo, y si no, pues al final de la sesión, como digo, en los últimos 5 o 10 minutos pasaremos a revisarlas y responderlas. En cualquier caso, les ruego pues que si pueden mantener los micrófonos apagados durante la presentación para evitar molestar al resto de asistentes. Bien, sin más dilación, vamos a comenzar. Como decía, un breve apunte acerca de las herramientas, módulos principales disponibles para Creo-Parametric que están relacionados con la fabricación mediante moldeo. Vemos que en estas 4 que hemos destacado aquí se corresponden además con distintas fases o distintas etapas dentro de la preparación para este método de fabricación. Comenzando, por ejemplo, con Creo Mold Analysis, que efectivamente lo que nos permite es, a partir de una pieza que ya hemos diseñado y que vamos a fabricar mediante, pues, el moldeo, vamos a analizar realmente, vamos a simular ese proceso de inyección y comprobar, analizar, pues, si es posible, primero de todo, si es compatible con este método de fabricación, y segundo, qué tal, cómo de preparada está, digamos, para pues ser fabricada de esta forma. Posibles potenciales defectos que podrían aparecer ligados, pues, a la geometría de la misma o a cómo estamos planificando el proceso de inyección. Nos va a dar pistas, por tanto, para comprender si debemos mejorar la pieza o tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de definir, de diseñar los moldes en sí, por ejemplo. Entonces es la etapa, la transición, digamos, la etapa intermedia entre la pieza que ya hemos diseñado y cuando vamos a empezar a preparar lo que sería el diseño de moldes y el proceso de inyección en sí, que sería la segunda etapa, aquella en la que primero vamos a diseñar esos moldes, o sea, las distintas piezas, la cavidad y el núcleo del molde para fabricar esa pieza, siempre asociado a esa pieza. Para ello vamos a utilizar la herramienta Creo Tool Design. Y en esta sesión nos vamos a quedar en estas 2 primeras fases con estos 2 módulos de Creo. Pero lógicamente, una vez que habríamos diseñado este molde, pasaríamos a la siguiente etapa, la tercera, que sería aquella de, pues, preparar para la fabricación del molde en sí. A menudo, seguramente, pues vamos a hablar de una fabricación mediante, pues, un fresado, por ejemplo, mediante control numérico. En cualquier caso, también disponemos de herramientas relacionadas con el control numérico, como en aquí Creo NC, que se compone a su vez de otros tantos submódulos, digamos, herramientas adaptados a distintos tipos de fabricación por control numérico, ya sea para fresado, para torneado, máquinas de, pues, una distinta cantidad de ejes, de alta velocidad, de tradicionales, en fin. Lo que nos permitiría al final es recuperar estas piezas del molde que hemos diseñado con Creo Tool Design y seleccionar en Creo NC, dentro de una biblioteca de herramientas y de máquinas de las que disponemos, pues cuáles vamos a utilizar para las distintas, los distintos procedimientos de operaciones, ¿no? De desbastado, de refinado y demás, de acabado y todo, pues los toolpaths, ¿no? Los caminos de esas herramientas para la fabricación mediante control numérico de esas piezas de molde. Y una vez que hemos definido,
cómo se fabricarían esos moldes, nos quedaría pues el mold base, las bases del molde con pues, el resto de componentes, actuadores que permitirían la apertura y cierre de estos moldes y sus diversos mecanismos, los pines de eyección para alinear también las distintas piezas del molde, todo lo que serían circuitos para refrigeración, ventilación, etcétera. Todo esto también lo podemos preparar gracias a la herramienta Creo Expert Mold Base. Entonces, como ven, lo que les decía, esto es muy representativo al final de lo que ofrece Creo Parametric en términos de plataforma de desarrollo de producto. Incluso dentro de lo que sería ya fabricación y preparación para la fabricación de la pieza, pues nos ofrece herramientas especializadas y que responden a todas las fases dentro de esta preparación para la fabricación, o sea, validación, creación, diseño del molde en sí, preparación de la fabricación del molde e incluso, obviamente, de la base del mismo. Vale, pasando ahora más concretamente, para esta sesión, como digo, nos vamos a quedar en las dos primeras, Mold Analysis y Tool Design Extension. Pasamos a ver cuáles son los desafíos o las dificultades, ¿no?, a las que nos enfrentamos cuando estamos hablando de este proceso de fabricación y en sus distintas etapas. La primera, como decíamos, sería aquella de validación de la moldeabilidad de la pieza y para ello, pues, ¿cuáles son los problemas comunes con los que se encuentran nuestros clientes, las empresas industriales de fabricación o de diseño de las piezas que van a ser fabricadas de esta forma? Al final, es complicado realizar el diseño de una pieza que va a ser fabricada mediante inyección por moldeo, ya que hay que tener en cuenta este proceso de fabricación desde el principio, desde que iniciamos a concebir esta pieza. Tenemos que tener en cuenta que va a ser fabricada de esta forma, lógicamente, y por tanto tener en cuenta ciertos factores, ciertos aspectos acerca del diseño para optimizar o favorecer que sea fabricada de esta forma. Entonces, aparte de prestar atención durante el propio diseño, luego tenemos que ser capaces de validarlo y comprobarlo, que para esto utilizaremos después Creo Mold Analysis. Es complicado porque al final estamos hablando de una fabricación que implica un cambio de estado de la materia, digamos. Realmente estamos utilizando un material plástico que dentro del molde va a tener que expandirse, digamos, no expandirse, pero vamos a inyectar ese plástico en estado fundido y después, si no lo hemos diseñado de la forma adecuada, no tenemos en cuenta los espesores mínimos y pues, de las temperaturas del molde y otros elementos, al final un proceso puede ser muy complejo, pues vamos a sufrir deformaciones de la pieza, un cambio en el tamaño por culpa de la contracción a la hora de solidificar el plástico importante. Son factores que tenemos que tener en cuenta desde el principio, antes de llegar al momento de fabricarla. ¿Por qué es así? Pues porque al final es un proceso que conlleva unos costes también muy elevados y por eso necesitamos una preparación precisa. Un molde, simplemente el molde, desde luego ya es un elemento muy costoso y está ligado, claro está, a un volumen de producción muy, muy elevado. Entonces, no podemos permitirnos hacer prueba tras prueba, fabricar moldes que luego den lugar a unas piezas con defectos. Tenemos que prepararnos lo mejor posible antes de llegar a este punto, porque si no el impacto que tendrá en nivel de tiempo invertido para solventar el problema va a ser muy elevado y también, claro está, los costes. Tenemos que plantearlo cuando estamos pasando todavía estamos en la fase de diseño, hemos terminado de diseñar la pieza. Y aquí es donde entra en juego las herramientas que vamos a ver hoy. Claro que una herramienta que nos permite simular este proceso de inyección, claro, existen distintos software, ¿no? Existen distintas herramientas de este tipo de simulación. El problema es que pues, estas herramientas tradicionalmente son muy específicas y pues, están preparadas para que sean utilizadas por expertos en la materia. Personas que se dedican concretamente, ¿no?, a este aspecto de la fabricación mediante moldeo. Entonces, son herramientas que pueden ser complicadas de utilizar para alguien que no es concretamente o específicamente experto en este área. Si, por ejemplo, cogemos a los ingenieros que se han ocupado del diseño de la pieza en sí, pues quizás no son expertos, lógicamente,
en el moldeo, en el proceso de fabricación concretamente. Entonces, estas herramientas que son especializadas conllevan pues, dificultades o nos obligan muy a menudo a muchas empresas a subcontratar o utilizar otra empresa que favorezca este servicio, ¿no?, de diseño o de comprobación, vamos a decir, de la moldabilidad de los diseños que han realizado, o adquirir licencias pues, de otro software que permite realizar estas comprobaciones, aprender a utilizarlo, pasar archivos pues, del programa de CAD utilizado para realizar el diseño de la pieza a este programa de comprobación. En fin, son dificultades que se interponen, pero claro, es una etapa que es necesaria, al fin y al cabo, por lo que decíamos. No podemos iniciar esta fabricación a ciegas. Tenemos que tener varios puntos de validación antes de pasar a realizarlo, ¿no? La segunda etapa sería diseñar los moldes en sí, que también conlleva sus dificultades, por supuesto. Son piezas, son elementos muy complejos y son elementos que tienen que estar optimizados al máximo y tener en cuenta todos los factores que van a influir en el proceso de la fabricación. Tenemos que optimizar el uso de material, tenemos que optimizar la rapidez que nos va a permitir alcanzar de fabricación pues, de cada una de las piezas, en cada ciclo de inyección, porque al final esto está ligado a un volumen enorme de fabricación para reducir al máximo el precio unitario de una de estas piezas, normalmente. Esto significa que todo tiene que ir muy fluido, tiene que estar ya perfectamente definido y considerado, para así poder ofrecer efectivamente unas piezas a un buen precio, que es lo que están buscando los clientes finales. Pero estas piezas, por muy optimizado que esté el proceso, por muy optimizado que esté todo, no podemos escasear en pues, elementos como la calidad de la pieza final, porque al final lo que estamos ofreciendo, lo que estamos vendiendo son pues, ese producto, esa pieza que vamos a fabricar de esta forma. Entonces necesitamos un mínimo de estándares de calidad y que no interfiera la fabricación con la calidad de la misma, que si hemos definido y hemos optimizado mal ese proceso de fabricación, esos moldes o incluso el diseño de la pieza en sí, pues lógicamente va a tener un impacto muy negativo en la performance de la misma. Esto nos lleva, una vez más, a que a menudo pues vamos a, digamos, a dejar que ciertos aspectos de este trabajo, del diseño de moldes, por ejemplo, se encargue pues, otra empresa, quizás, especializada, o vamos a necesitar como mínimo, a lo mejor, utilizar pues, otras herramientas concretas que no tenemos por qué conocer. Entonces, son de nuevo dificultades, ya que tenemos de nuevo que aprender a utilizarlas correctamente, intercambiar archivos de una a otra, y esto provoca pues, retrasos y más riesgo de inconsistencias y errores. Y ya llegaríamos, lógicamente, a la creación del molde en sí, la fabricación del molde, no solamente su diseño, que de nuevo pues, conlleva unas dificultades o unos desafíos similares a los que hemos visto anteriormente. Tenemos que optimizar muy bien y definir perfectamente cómo van a ser fabricados pues para obtener lo que decíamos, un tiempo de producción adecuado, reducido, el precio que pueda estar también ajustado y evitar hacer un uso de, pues, de herramientas distintas, difíciles o tener que depender de una tercera empresa, ¿no?, que se dedique a este aspecto. Bien, pues pasemos a ver las capacidades de las herramientas disponibles en Creo Parametric que nos permiten hacer frente a estas dificultades que acabamos de revisar. Empezando por Mold Analysis, para esta primera fase de validación del diseño de la pieza que hemos diseñado para ser producida mediante moldeo. Entonces, Creo Mold Analysis, la primera ventaja, y es muy importante tenerlo en cuenta, es que nos estamos quedando dentro de Creo Parametric. Como digo, evidentemente existen soluciones específicas que sirven para realizar este tipo de simulación y validación, pero estamos hablando de herramientas que, como comentaba, pues,
pueden ser más complejas de utilizar, y al final estamos hablando de ampliar la cantidad de herramientas que utilizamos y, por tanto, nos requiere de una serie de conocimientos específicos. Son herramientas que muy a menudo son complejas, que son para expertos en la materia y que además pues, tenemos que pasar información de uno a otro. El diseño que hemos realizado, pues si lo hemos trabajado en Creo, luego habría a lo mejor que recuperar esa geometría de alguna forma en otro software, que conlleva a un riesgo pues, de inconsistencias en la información que hemos llevado, tiempo perdido, porque si luego encima tenemos que volver atrás para, una vez que hemos comprobado, modificar el diseño, pues porque hemos comprobado que no era adecuado, vuelta a repetir el mismo proceso, una, dos o las veces que sean necesarias. Entonces, si nos quedamos dentro de Creo Parametric, el mismo entorno en el que hemos trabajado y diseñamos la pieza, no solamente tenemos una gran precisión, porque al final no estamos modificando, no estamos traduciendo esa geometría a otro tipo de archivo, otro formato para importarlo en otro programa, sino que aceleramos muchísimo el proceso. Y encima nos quedamos dentro de una interfaz con una serie de herramientas que ya conocemos y con las que estamos familiarizados. De nuevo, haciendo más sencillo esto. Entonces, el proceso, la ventaja que tenemos con Mold Analysis, como decía, es que hemos diseñado una parte, creando una pieza, vamos, creando su modelado. Vamos a simular el proceso de inyección, definiendo los parámetros y el material, como veremos a continuación, con Creo Mold Analysis o CMA. Y entonces vamos a comprobar el resultado. Si los resultados son satisfactorios, pues ya tenemos la pieza lista. Sin embargo, si identificamos una serie de problemas, pues la ventaja que tenemos es que, primero, estamos en Creo y podemos actuar, estamos todavía a tiempo y tenemos todas las facilidades para modificar la pieza si es necesario, la geometría, para que sea óptima para este proceso de fabricación. O a lo mejor simplemente nos están dando unas pistas acerca de cómo tenemos que diseñar esos moldes en la siguiente etapa para solventar o mitigar estos problemas que identificamos ahora. En cualquier caso, es el momento. Hemos terminado ese diseño de la pieza. Ahora es cuando estamos a tiempo y cuando van a tener un impacto muchísimo menor, tanto a nivel económico como de tiempo, para realizar este tipo de modificaciones en todo lo que sería la fabricación. Así hasta dar con un resultado que sea satisfactorio. Bien, entonces, ¿cuáles son las funcionalidades de Creo Mold Analysis que nos permiten, pues, lo que digo, hacer frente a estos problemas que hemos descrito de forma eficaz? Bien, primero de todo, no solamente es una herramienta que es sencilla de utilizar, es decir, de realizar los análisis con Creo Mold Analysis, sino que también, una vez que hemos realizado dicho análisis, es sencillo interpretar los resultados mediante, por ejemplo, animaciones que representan, que simulan este proceso de inyección. Y no solamente va a ser fácil también interpretar esos resultados, sino que cuando identifiquemos los problemas, los defectos que potencialmente puede tener esta pieza al ser fabricada gracias a estos análisis, también nos va a dar Creo Mold Analysis consejos mediante un advisor para, son sugerencias al final para solventar estos problemas. ¿Cómo podemos hacer frente? Pues a líneas de soldadura que encontraríamos al final dentro de ciertas áreas de la pieza. Pues nos va a sugerir modificaciones, configuraciones que podemos utilizar en el proceso de inyección, cambiar temperatura del molde, aumentarla, en fin. Nos va también a ayudar a entender cómo podemos mejorar nuestra pieza o el proceso. Todo esto ya verán que es muy sencillo y el workflow finalmente es bastante intuitivo. Disponemos también en Mold Analysis de una biblioteca de materiales de inyección muy frecuentemente utilizados y que es también muy amplia. Tenemos una gran cantidad de materiales aquí disponibles y en cualquier caso siempre podríamos ampliarla todavía más, incluyendo pues, materiales que utilizáramos nosotros. Materiales personalizados, distintas mezclas. Nosotros simplemente podemos cargar un archivo del material con sus características y lo tendríamos disponible para su uso en Creo Mold Analysis. Creo Mold Analysis nos permite identificar, primero de todo,
la posición idónea, teniendo en cuenta la orientación, la geometría, la distribución y demás de la pieza, pues la localización idónea de los puntos de inyección, de acceso de material, ya sea uno o sean múltiples. En cualquier caso, nos va a indicar cuáles son aquellas zonas donde deberían ser colocados, y incluso tenemos la opción de automatizarlo, que sea Creo quien los coloque, los defina por nosotros. Algunos de los defectos y datos que nos va a proporcionar el resultado de los análisis son pues, zonas en las que se prevé que pueda haber pues, formación de burbujas, que den aire atrapado, lo cual nos daría pistas pues, acerca de si deberíamos cambiar la forma de inyectar, de hacer este proceso de inyección, o modificar la pieza, o a lo mejor simplemente tenerlo en cuenta para posteriormente en el diseño del molde, pues donde deberíamos incluir ciertas pues, zonas, conductos de ventilación y demás. También cosas como weld lines, o sea, líneas de soldadura donde se encuentran dos frentes de plástico fundido que pueden dar lugar luego a la hora de solidificar a zonas pues, de cierta debilidad a nivel de resistencia de la pieza. Hay que tenerlo en cuenta y hay que preverlo. Y bueno, pues otros análisis, otros resultados que podemos identificar rápidamente si, por ejemplo, se prevé que no vamos a ser capaces de llenar la cavidad del molde completamente por su configuración actual, la homogeneidad del plástico y demás. Otros elementos, como vemos aquí, que también podemos comprobar son pues, porcentajes de contribución. Si tenemos varios puntos de acceso, puntos de inyección, pues en qué proporción cada uno está aportando el material final para esa pieza. Y luego lo que comentaba acerca del advisor, ¿no? Son sugerencias de acciones que se pueden emprender para reducir o evitar los problemas, los posibles defectos que se han identificado en el análisis. Como evitar esas líneas de soldadura, pues nos vendrá con, hay diagramas que explican en qué consiste el defecto, cómo podríamos actuar, ya sea a nivel de la pieza o del propio proceso de inyección, para mejorarlo. Bueno, pues esto es un repaso de las capacidades, de las funcionalidades de Creo Mold Analysis que justifican al final pues lo que hace esta extensión, la validación acerca de la moldabilidad de la pieza que hemos diseñado. Vamos a pasar a ver una breve demostración, un ejemplo de esta herramienta en acción, en Creo. Bien, la pieza que vamos a utilizar para este ejemplo es esta que ven aquí. Se trata pues de una almohadilla, ¿no? Al final, para un arma, para un fusil de asalto, se montaría en la parte trasera del arma, y se utilizaría, se fabricaría mediante inyección en molde, lógicamente, con un tipo de ABS, concretamente con, vamos a ver después, el material Terluran, que es un material que con alta resistencia a la deformación, tanto por calor como por impacto. Entonces, para acceder a Creo Mold Analysis simplemente hay que acceder a la pestaña de aplicaciones dentro de Creo, y ahí tenemos disponible Mold Analysis como módulo. Y vemos que ya de por sí la interfaz, estamos dentro de Creo, es bastante sencillo pues localizar los distintos elementos y funciones, porque al final es Creo Parametric y ya conocemos, ya estamos familiarizados con este entorno. No es una herramienta específica para expertos en el proceso de moldeo, en simulación, no, estamos hablando de nuevo de la sencillez dentro de Creo Parametric. Las distintas etapas que vamos a seguir para definir este análisis están bastante claras al final, porque está organizado dentro del propio menú superior, como vemos. Vamos a empezar definiendo el material, después los puntos de acceso, los gates, y después vamos a iniciar ese análisis, y podremos comprobar los resultados y mediante el advisor pues ver posibles soluciones para solventar estos defectos que podemos identificar, e incluso al final podemos generar un report, un informe con todos los datos resultantes del análisis. Entonces, empezando por los materiales, accedemos a la biblioteca de materiales que, como decía, es muy completa, y seleccionamos este Terluran 969T, un ABS,
que es el que vamos a utilizar para realizar el análisis de esta pieza. Y lo siguiente sería el punto de inyección o los puntos de inyección, que como les decía, podemos colocar manualmente nosotros o bien podemos también hacer que Creo nos sugiera de forma automática pues, la creación de esos puntos de inyección óptimos para esta pieza, teniendo en cuenta la orientación, la geometría y demás. Y el material, claro. Entonces, lo que hacemos aquí es definir pues, la referencia mediante el sistema de coordenadas, cuántos puntos de acceso queremos analizar, el diámetro de los mismos, y entonces Creo nos propone esta leyenda, este gradiente de colores, en el que vemos en rojo pues, las zonas en las que se sugiere fuertemente que se coloque el punto de acceso. En este caso hemos indicado 1 para esta pieza, que es de un tamaño bastante reducido. Y vemos que se haría en la parte superior. Entonces, esto nos puede servir de referencia para colocarlo nosotros mismos o Creo automáticamente colocar uno allí donde considera que es más adecuado. Una vez que hemos definido el material y los puntos de acceso, o el punto de acceso en este caso, de inyección, vamos a pasar a configurar el análisis y pues, hacer el análisis en sí. Para poder realizar esta simulación, Creo va a crear automáticamente un mallado de la pieza y podemos nosotros controlar pues, qué precisión queremos para este estudio. En el caso, para esta demostración, pues, por optimizar el tiempo, vamos a elegir que vaya lo más rápido posible el análisis, reduciendo un poco la precisión de los resultados, pero serán suficientes. Y podemos también indicar qué simulaciones adicionales queremos que se realicen. Entonces, una vez que hemos configurado el análisis, nos da la opción también de guardar la configuración de este análisis de Creo Model Analysis pues para poder volver a hacerla rápidamente más adelante. Si, por ejemplo, vamos a hacer alguna modificación y queremos volver a pasar la misma configuración de análisis. Al iniciarlo, se va a calcular Creo todos estos elementos. Tenemos una ventana que nos indica el progreso del análisis en sí y, como vemos en esta configuración, tarda muy poco tiempo y ya tenemos disponibles, que antes estaban en gris, ahora tenemos acceso a todos los resultados del análisis que acaba de realizar en el menú. Entre ellos, por ejemplo, la moldabilidad, que nos indica mediante colores también si esta pieza, pues, por su geometría, tiene algunas áreas de baja moldabilidad, que no es el caso, por tanto, vamos por buen camino. El melt front time, que al final nos indicaría pues, cómo se propaga el plástico fundido en el proceso de inyección, y lo comprobaremos después mediante una animación. Y defectos que prevemos que potencialmente pueda haber en esta pieza, como por ejemplo, pues aire que puede quedar atrapado en burbujas en ciertas zonas, como vemos aquí, o también las líneas de soldadura, donde se juntan dos frentes de plástico fundido. Entonces vemos aquí una zona en la que podemos prever que quizás vaya a haber una debilidad estructural de la pieza y quizás nos interesa, por tanto, reforzar modificando la geometría o simplemente modificar el proceso de fabricación levemente para desplazar esa línea de soldadura o incluso eliminarla. Luego el advisor nos puede dar unas sugerencias de cómo arreglarlo. También podemos encontrar zonas en las que se pueden producir hundimientos superficiales. Como vemos aquí, pues hay unas áreas en las que es más susceptible de que encontremos este defecto superficial. Las presiones, distribución de presiones a lo largo del proceso de inyección. Las temperaturas, que también se alcanzarían. Y bueno, pues el cizallamiento, encontramos al final resultados muy variados y muy completos que nos permiten de comprender perfectamente cómo se comportaría esta pieza teniendo en cuenta las características que hemos indicado a la hora de su inyección. Tiempo también máximo de enfriamiento y solidificación. Vemos que alcanzaríamos hasta 107 segundos para esta pieza concretamente. Por lo tanto, es valores ya que nos permiten ir planificando ese proceso de fabricación, pues cuántas vamos a fabricar por cada ciclo, en cuánto tardaríamos y hacer ya estimaciones desde el principio. Homogeneidad del material
y también la contracción volumétrica en distintas áreas de la pieza. También nos podemos comprobar ciertas gráficas, presión de colada, de la fuerza o presión de cierre a lo largo del ciclo de inyección, o el flujo de la progresión del flujo de la inyección del material. Tenemos luego formas de controlar la visualización de estos resultados, ¿no? Podemos hacer una sección de la pieza para ver cómo se comporta el material en el interior de la misma. Y luego también el aspecto importante para interpretar estos resultados de forma intuitiva y sencilla es la posibilidad de animar, mediante animaciones, ¿no? Cómo se comporta esta pieza y el material durante el ciclo de inyección. Si, por ejemplo, seleccionamos ahora el proceso de inyección en sí, el avance del material en la cavidad del molde, podemos realizar la animación y vemos cómo avanza, cómo se propaga por la cavidad este plástico. Entonces, esta sería la simulación que nos permite realizar CryoMold Analysis. Una vez que hemos revisado estos resultados, podemos crear un informe, en el que podemos añadir datos acerca de quién lo ha realizado, la empresa, añadir una imagen, un logotipo, o incluso si esto va a ser compartido con algún proveedor u otra empresa, pues podemos añadir esta información. Y, por tanto, generar un informe en formato diapositiva de PowerPoint o en formato HTML, incluyendo todos estos resultados. CryoMold Analysis va a guardar todos estos resultados, incluyendo las animaciones, y generar el documento. En este caso, hemos guardado como un PowerPoint, que si lo comprobamos, pues vemos que tiene un aspecto similar a este, donde hemos incluido logotipo, tenemos un índice interactivo, tablas con la información acerca del material, y, como decía, incluso la animación en sí ha sido guardada para comprobar pues, la distribución del material durante el ciclo de inyección. Los defectos que se han identificado, no solamente tenemos los resultados de los análisis en sí, con las zonas en las que se han encontrado estos defectos, sino que también tenemos el advisor, donde nos va a indicar posibles formas de resolver estos problemas que se han identificado potencialmente. En fin, como ven, es una herramienta completa y que es bastante sencilla de utilizar. Estamos en CryoParametric, sabemos utilizar, ya conocemos esta interfaz y además está distribuido, organizado de una forma pues, bastante intuitiva de comprender. Empezamos definiendo el material, seguimos con los puntos de inyección y pasamos a realizar el análisis, interpretación de resultados, que es muy visual, y generación incluso de informes. Bien, pasamos entonces a la segunda herramienta que vamos a revisar hoy, que sería la de Tool Design. Una vez que hemos comprobado, por tanto, que la pieza pues, estaría bien, sería posible fabricarla mediante, hemos validado mediante Mold Analysis que efectivamente parece adecuada para su moldeo, su inyección, vamos a pasar a diseñar el molde en sí, a partir de la pieza. Siempre estamos hablando de trabajar a partir de la pieza que hemos diseñado. Entonces, Creo Tool Design Extension lo que nos proporciona son herramientas especializadas para acelerar lo que sería la creación del molde asociado a la pieza. Una pieza que, como estamos dentro de Creo, pues la ventaja que tenemos es que no tenemos que pasar ese archivo con la geometría a otro módulo. Es un módulo, pero que pertenece al final a CryoParametric. Directamente recuperamos la geometría de esa pieza que hemos diseñado y a partir de allí construimos de una forma bastante sencilla lo que serían pues, el núcleo, la cavidad de ese molde a partir de la geometría de la pieza. Nos permite Tool Design no solamente diseñar el molde, sino previamente, y teniendo en cuenta que a lo mejor hemos hecho ya el análisis de la pieza mediante Mold Analysis, pues comprobar, hacer algunas otras comprobaciones, como por ejemplo la conicidad de la pieza para favorecer el desmoldeo. Pues podemos comprobarlo aquí rápidamente. Esto es una funcionalidad de Creo.
Y luego es muy fácil, ya que estamos pues, en CryoParametric, aplicar, modificar la geometría si lo necesitamos. Por ejemplo, pues no hay conicidad en ciertas superficies, pues podemos enseguida añadirla, incluso mediante Flexible Modeling podemos modificar cualquier superficie muy rápidamente. Definimos y configuramos lo que sería el molde para su producción, cuál va a ser la dirección de apertura del molde, antes de incluso comenzar a crearlo. Y bueno, pues al final lo que vamos a hacer es, a partir de esa pieza, identificamos el volumen que ésta ocupa y así vamos a estar al final definiendo la forma, las superficies de tanto de la pieza que conforma el núcleo como aquella que contiene la cavidad del molde. Ambos volúmenes van a ser generados y después creamos piezas de Creo para estos dos componentes principales del molde. Podemos crear distintas distribuciones, lógicamente, si prevemos que buscamos hacer un molde que tenga varias cavidades para fabricar varias piezas al mismo tiempo, pues podemos hacerlo también, distribuirlo pues, en una forma de matriz rectangular o radialmente. Todas estas opciones las da Tool Design. A lo mejor será al final ver una breve demostración de nuevo, como sería el caso de una pieza, y comprobar pues, cómo se comporta, qué herramientas nos propone Tool Design para diseñar el molde para fabricar la misma, una pieza. Y la pieza está de aquí. Se trata de una pieza que estaría cubriendo parte del manillar de una moto de nieve Polaris, que es un cliente usuario de CryoParametric. Entonces, esta sería una pieza de plástico que vamos a fabricar mediante moldeo por inyección. Y lo primero que vamos a hacer, y esto es una herramienta que es simplemente desde CryoParametric, en el análisis del draft, o sea, de lo que sería la conicidad del ángulo de desmoldeo de la pieza. Vamos a comprobar en este caso si todas las superficies de esta pieza pues, poseen esa conicidad. Me parece que hay aquí un par de superficies que hemos olvidado, que están en color gris, por tanto vamos a poder rápidamente, ya que estamos en Creo, que es aquí donde hemos diseñado la pieza, es muy rápido, muy sencillo, cambiar pues, la conicidad de estas dos superficies para que así no tengamos problemas posteriormente. También teniendo en cuenta que habríamos previamente comprobado con Mold Analysis pues, la moldabilidad de esta pieza. Entonces, una vez que añadimos esa conicidad, podemos volver a pasar el análisis y comprobamos que efectivamente ahora sí todas las superficies de esta pieza presentan ese ángulo. Bien, pues una vez que tenemos la pieza lista, podemos crear un nuevo archivo de fabricación para la creación de un molde dentro de Creo directamente, como vemos. Esto sería realmente Tool Design. Ahora simplemente vamos a recuperar la pieza, a partir de la cual vamos a crear el molde. Y aquí es donde podemos definir, como comentaba, pues cuántas cavidades estamos hablando en este caso, su disposición, cómo las orientamos. Para este ejemplo, para esta demostración, vamos a hacerlo sencillo, nos quedaremos solo con una, pero en cualquier caso es posible generar varias al mismo tiempo, claro está. Vamos a añadir las referencias, la dirección de extracción de apertura del molde y ya la primera etapa dentro del diseño de la pieza, del molde, sería definir, primero de todo, el espacio de trabajo, la workpiece, finalmente, dentro de la cual vamos a añadir la junta, la línea de partición, digamos, y generaremos los volúmenes de ese molde para generar la cavidad, el núcleo. Entonces, tenemos herramientas de superficie, generación de superficies muy potentes. Pues esto es CryoParametric, ya sabemos, y de hecho lo vimos la semana pasada en el anterior live con CryoStyle, que tenemos herramientas ligadas relacionadas con la superficie, creación y diseño de superficies en Creo, que son muy avanzadas.
Y como estamos aquí dentro de Creo, pues esto no es distinto. Hemos podido utilizar esas herramientas de creación de superficies para el diseño de la pieza, pero también lo podemos utilizar, si lo necesitamos ahora, para obtener una gran calidad superficial del molde, que conlleva a una mejor calidad al final de la pieza que fabriquemos con él. En cualquier caso, lo que nos permite Tool Design aquí es definir pues, la superficie de partición junta, vamos a decir, de este molde. Por ejemplo, utilizando una curva de silueta. Cogemos a lo mejor el perímetro, vamos a decir, esa silueta del borde de esta pieza y lo utilizamos como referencia para que se divida esa workpiece, ese espacio de trabajo que hemos definido al inicio, cuál sería pues, la superficie de partición, ¿no?, entre ambas partes del molde. Y ahora tenemos muchísimas posibilidades, muchas formas al final de pulir o mejorar pues, cómo se comporta esa junta o esa superficie de partición. Estamos aquí definiendo que para simplificar esa superficie, que sea más lisa y por tanto favorecer pues, el cierre del molde. Como vemos ahora, hemos reorientado esos elementos, cómo se propaga, vamos a decir, para esa junta a partir del borde de la pieza y obtenemos un resultado mucho más limpio. Antes había como más ondulaciones. Estamos trabajando directamente sobre el volumen que hemos definido, de la workpiece que hemos definido inicialmente. Ahora pues, podemos modificarlo a nuestro antojo. Si nuevamente trabajamos con una forma particular para definir para estas piezas, para estos moldes, pues podemos importarla. Simplemente hemos añadido un sketch, un boceto, un esbozo que vamos a utilizar aquí como referencia. Vamos a extruirlo y eliminar el material sobrante. Vamos a añadirle también una cierta conicidad. Lo estamos ya recortando, digamos, añadiendo las formas que van a tener la pieza superior e inferior del molde. Aquí añadimos simplemente unas referencias, unos planos horizontales para, de nuevo, cortar los bloques que estamos creando, ¿no? La pieza ya la tenemos, que es el volumen que define al final la cavidad de ese molde con toda la forma de las superficies del mismo. Hemos generado la superficie de partición, la junta, vamos a decir, entre la parte superior e inferior del molde y ahora simplemente estamos recortando pues, la forma final, las dimensiones finales de ese molde. Nos quedamos, ahora estamos seleccionando el conjunto de superficies para crear el volumen inferior, es el que posee el núcleo en este caso, y también después juntaremos y recortaremos los conjuntos de superficies que conforman la parte superior. Aquí cogemos para este bloque inferior el borde de esa junta y, pues, como estamos en Creo, le podemos añadir rápidamente podemos redondearlo con la herramienta Round, que como ya sabrán muchos de los usuarios, el modeler de Creo es muy potente en este aspecto e incluso si se trata de una concatenación de curvas bastante complejas, pues va a conseguir crear ese redondeo. Ahora que hemos definido el redondeo, lógicamente va a favorecer un poco lo que sería el cierre de ambas mitades del molde, tener un mejor acabado. Bueno, pues al final lo que estamos consiguiendo aquí, hemos generado dos volúmenes, el superior y el inferior, que se corresponden con el de la cavidad y con el núcleo del molde. Entonces, como los hemos definido, ahora simplemente estamos asignándole el nombre a cada uno para identificarlos fácilmente y obtenemos, por tanto, esas dos geometrías, el molde de la pieza inferior y la pieza superior. Y ya lo que nos quedaría por hacer es simplemente, básicamente, reconstruir estas dos mitades. Creamos, por tanto, con esto, dos piezas PRT de Creo, es decir, realmente dos sólidos de Creo, que podemos, por tanto, seguir modificando y trabajar con ellos pues como cualquier otra pieza con la que trabajaríamos en Creo para hacer las modificaciones que necesitemos. Aquí le asignamos el movimiento para la simulación de apertura y cierre del molde. La pieza que hemos utilizado de referencia está allí también y ahora podemos realizar una animación
para comprobar esta apertura del mismo con la pieza en su interior. La ventaja también principal, aparte de que estamos en Creo, es que si modificamos la pieza, el diseño, por algún motivo, pues el diseño de molde que hemos realizado también se va a actualizar automáticamente y reflejar los cambios de forma instantánea y automática. Es la asociatividad que tenemos al estar utilizando Creo y basándonos en la pieza que hemos diseñado aquí. Sí, bueno, ya para terminar, antes de dar paso a las preguntas, en los últimos minutos, simplemente recapitular pues, el valor, ¿no? Evidentemente, que tienen las herramientas de este tipo que ofrece Creo Parametric. Lo primero de todo, estamos en etapas del ciclo, vamos a decir, del proceso de desarrollo de un producto en las que todavía estamos a tiempo de realizar modificaciones y, por tanto, podemos mejorar todo el proceso en sí. Aquí todavía no hemos empezado, lógicamente, a fabricar los moldes, no hemos empezado a fabricar mucho menos las piezas, pero estamos a tiempo ahora mismo de modificar lo que sea necesario a la geometría de la pieza o incluso de prever, si vamos a pasar después a crear los moldes en sí, cómo deberían ser diseñados y fabricados estos moldes para optimizar el proceso y obtener piezas de mejor calidad, reducir los costes, porque no vamos a estar malgastando material, no vamos a estar repitiendo o fabricando versiones actualizadas de moldes que tienen un grandísimo coste, o teniendo que rechazar piezas que han presentado defectos de fabricación pues que nos hacían inviables para su comercialización. Entonces, estamos acelerando al final el tiempo requerido para sacar al mercado estas piezas y con la calidad necesaria, porque estamos comprobando desde el principio si el diseño que hemos propuesto pues está adaptado a este método de fabricación. Nos permite identificar muy pronto, antes de incluso empezar a diseñar los moldes, pues dónde podemos encontrarnos con problemas ligados a la pieza en sí o si no prestamos atención al molde y al proceso de inyección y, por tanto, empezamos con una base muchísimo más sólida para pasar a diseñar esos moldes. Y el diseño del molde pues es algo que obviamente es complejo, pero Creo nos da herramientas que nos permite hacer esto de una forma más intuitiva y siempre asociado a la pieza de base. Es decir, modificamos algo, modificamos esa pieza, esa geometría y se adapta al diseño que ya hemos realizado. No tenemos que reconstruirlo a mano el molde simplemente porque hemos cambiado pues, el tamaño de la pieza o porque hemos desplazado un agujero o algo así. Y ya pasaríamos, como decía al principio, cuando les mostraba las distintas herramientas ligadas a la fabricación por moldeo en Creo, podríamos pasar a definir la fabricación de los moldes en sí mediante pues, fabricación por control numérico, por ejemplo, y también las bases de molde. En fin, estos serían, por tanto, un overview de Creo Mold Analysis y Tool Design Extension dentro de Creo. Pasamos a las preguntas. No sé si ya tendríamos algunas. Vale, Gabriel. Sí, muchas gracias por la presentación. Bueno, aquí tenemos un par de preguntas que nos hicieron. Y es si en el módulo de Mold Analysis podríamos revisar el grado de contracciones, ¿sí? Como revisar, tú sabes que los materiales a veces hay mucha contracción y todo esto. Entonces, si hay forma de revisar eso, ¿sí? Sí, esto es posible. De hecho, bueno, no he incidido mucho sobre ello, pero es uno de los resultados de análisis de Creo Mold Analysis, lo hemos visto en un momento, sería el volumetric shrinkage y esto aparece, vamos, el porcentaje y las zonas que presentarían ese grado de contracción vienen los resultados de Mold Analysis, efectivamente. Ok. Y aparte yo vi que salía un reporte, ¿sí? Que vimos en la presentación de PowerPoint. Esta presentación de PowerPoint, digamos, de cierta manera, ¿hay forma de uno personalizarla o sale ese PowerPoint y de ahí uno hace su propia presentación o podría Sí, ser, digamos, modificable de alguna manera? Sí, es buena pregunta porque efectivamente, bueno, la plantilla que hemos generado en este ejemplo se corresponde un poco con la identidad corporativa de PTC, pero claro está, esto no tiene por qué ser así. De hecho, si han visto, pues el logo de PTC que hemos añadido, pues puede ser cualquier otro, la imagen que vamos a incluir y el template que se va a utilizar
puede ser el template que tengan ustedes en su PowerPoint instalado, con su imagen corporativa y con sus headers, footings y todo lo que los colores corporativos y demás. Es decir, sí, es configurable al final. Ok, ok, sí. Sí, porque de cierta manera a veces en las presentaciones dentro de la empresa se necesita que tenga todo el template de la empresa. Entonces, muy Claro, claro, importante. claro, sí, sí Por es acá posible. otra pregunta que Ujú. nos hicieron es si se pueden simular ciclos productivos. Simular ciclos productivos, bueno, lo que sería todo el ciclo en sí, no es algo que forme parte de las capacidades de Creo Mold Analysis o de Tool Design. Al final lo que estamos haciendo, como decía, es ocuparnos de distintas fases o distintas etapas de pues, ese proceso de producción por inyección, ¿no? Por moldeo. Entonces, no estamos simulando todo el ciclo productivo completamente, vamos a decir, con un solo análisis, pero sí partes específicas del mismo. Puedo comprobar al final, porque, como digo, hay muchísimas herramientas dentro de Creo. Puedo comprobar hasta qué punto podríamos llegar de esa simulación del completo a un ciclo productivo. Yo creo que podría ser algo interesante de explorar, Santiago. Entonces, vamos a echar un vistazo y podemos dar una respuesta un poco más concreta. Ok, sí, sí, claro. Otra pregunta que tenía bueno, nosotros ya, bueno, primero vi que podemos colocar como cuatro o cinco piezas de nosotros. La idea de esto es generar un molde, un solo molde, digamos, de cierta manera grande que produzca varios productos al mismo tiempo. Sí, exactamente. Esto, lógicamente, este método de fabricación está ligado a un volumen de producción muy, muy grande. Y para optimizar el tiempo de ciclo de inyección, pues si somos capaces de fabricar múltiples piezas por cada ciclo de inyección, pues estamos multiplicando al final ese volumen de producción. Entonces reducimos tiempo e incluso pues, directamente reducimos el coste unitario. La cosa es que eso también tiene más requisitos. Los moldes son más complejos, los moldes son más grandes, las presiones también necesarias de acceso de material pues van a ser mayores, pero en cualquier caso, esto es una práctica que es común en este tipo de método de fabricación en la industria y por eso Creo Tool Design pues, ofrece la posibilidad de configurar los moldes para que tengan varias cavidades, un solo molde, efectivamente. Ok, sí, y por lo que veo nos ayuda también a tratar de optimizar la posición en la que vamos a colocar Sí. esos moldes, ¿sí? Sí, desde luego, esto es muy importante porque al final disponemos de un espacio a lo mejor un poco limitado y, como digo, un molde ya es un elemento muy complejo, va a tener sistemas, circuitos de refrigeración, de ventilación, pines para bueno, los eyectores, ¿no? Elementos de alineación. Entonces, nos permite configurar la orientación de esas múltiples piezas, de esas múltiples cavidades, para que tengamos una distribución óptima y propagación del material que sea también homogénea. Ujú, ok, sí. Sí, listo, no podemos ya seguirnos extendiendo, ya se nos acabó el tiempo. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos con este live. Una muy buena presentación. Espero que todos hayan quedado, bueno, les haya servido mucho esta presentación. Y bueno, cualquier otra pregunta que tengan, cualquier otra duda que tengan, se puede comunicar en por nuestros canales de IAC en info@iac.com.co o por los teléfonos que les aparecerán al final, eh, digamos, es el que les podemos enviar por correo. Muchísimas gracias, Gabriel. Esto ha quedado grabado, entonces se les puede enviar luego la grabación de este live. Y bueno, muchas gracias por asistir. Espero que estén muy bien y que pasen un resto de día, que les vaya muy bien el resto del día. Hasta luego. Muchas gracias, feliz tarde, feliz día. Felicidades.